Buenas, Mucho gusto, jóvenes. buenas. Usted es el doctor Cruz, ¿verdad? Correcto, Alonso Espinosa, usted es el que de los que anda perdidito hoy, ¿verdad? Creo No, no, que. no. Lo que pasa es que no sabía exactamente. Me han ¿Con qué grupo creado como una. estaba? ¿Cómo? ¿En qué O sea, no. grupo, en qué grupo estaba usted? Bueno, en la sección creo que era la 11:30 o 31 por ahí. Mire, escúcheme. Si usted está matriculado con el doctor Cruz, esta es la sección. Si usted está matriculado con la doctora Jessica Barahona, esta es su sección. De Sí, códigos realmente no sé decirle, sí sé lo de los docentes. sí, esta es la sección, doctor. Ah, ok, muy bien. Bienvenido entonces. Stephanie Ponce, mucho gusto, un placer volverla a ver después de tantos años. Gusto es mío, doctor. ¿Qué tal está? Bien, gracias a Dios. Carol, un placer saludarla. Hola, doc. Mucho gusto. Nos agarró desprevenidas otra vez. Es parte de... Muy bien, ya pueden apagar. Vamos a quién más está por ahí. Uy, Andrea. Buenos días, doctor. Buenos días, con mucho gusto, un placer verla de nuevo. Un placer, doctor. Vamos a ver, ¿quién más está por ahí? No veo los nombres. A ver. ¿Quién está por ahí? ¿Abajo? Bueno, ya los tengo acá. Gracias, un gusto saludarlos. Pues ya pueden apagar las cámaras, no se preocupen. Ok, muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy con el tema de ansiedad. Esta clase va a quedar grabada para que ustedes tengan la oportunidad de verla. Y vamos a tratar que las clases sean un poquito más dinámicas y que sea más un diálogo. Bien. ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes recuerden de esta clase, jóvenes? Uno, ¿cuáles son los criterios de remisión del paciente hacia el psiquiatra? ¿Qué cosas vamos a poder manejar desde atención primaria y qué cosas vamos a tener que manejar en un hospital de mayor complejidad? ¿Cuáles son los criterios para internamiento de los pacientes con ansiedad? Y vamos a ver qué es ansiedad normal y qué es ansiedad patológica. Bien, cuando la gente piensa en psiquiatras, muchas veces piensa que nosotros solo atendemos pacientes con psicosis o pacientes con agitación. O sea, que ven como que lo más extremo de la salud mental o cuando se pierde la salud mental, lo más extremo tiene que ir donde el psiquiatra. Y que los casos más leves o más ligeros deben de ser atendidos por el psicólogo. Realmente no es así. En la práctica profesional, en la práctica privada y en la consulta externa de psiquiatría, los casos más frecuentes que nosotros atendemos son los pacientes con ansiedad y depresión. Los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más prevalentes en la población general. Y piensen en una situación como la que estamos viviendo actualmente en Honduras y en el mundo entero. Esta es una situación que exacerba aún más los niveles de ansiedad entre la población. Los trastornos de ansiedad significan una morbilidad significativa, es crónica y resistentes a algunos de ellos al tratamiento. Estamos hablando, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo que necesita dosis mucho más altas en comparación a las que se utilizan en otro tipo de trastornos de ansiedad y los que se utilizan en cuadros depresivos. En cuanto a antidepresivos nos referimos. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo se sentirían de repente si les diagnostican una enfermedad como la diabetes o la hipertensión a esta edad que tienen ustedes que debe ser como de 21 o 22 años? ¿Cómo se sentirían?
Para mí fue algo que cambió mi vida, doctor. Yo empecé con un problema cardíaco, una arritmia supraventricular de reentrada que después se encadenó a una fibrilación auricular. Ok, Alonso. Y eso, como decimos, usted desencadenó, ¿qué? ¿Ansiedad? Ansiedad, depresión, me llevó a tomar ansiolíticos como clonazepam, de hecho, abusar de ellos, doctor, en su momento. Ah, empecé a ver la vida desde múltiples perspectivas y créame que he pensado que en Honduras todavía no estamos adaptados para un tipo de enfermedad en personas jóvenes que se dan a todo tiempo y que podría ayudarle a recuperarse. Correcto, gracias Alonso por compartirnos tu experiencia y esto es algo bien importante lo que menciona Alonso. Es realmente, no podemos separar lo que es la mente del cuerpo. El hecho de que una persona tenga una enfermedad física como la diabetes, como la hipertensión, como el lupus, como el cáncer, no podemos desatender esa parte emocional y esa parte mental que también es importante. Tener una enfermedad crónica física puede llevar, como bien menciona Alonso en su intervención, a niveles de ansiedad y a niveles de depresión que necesitan tratamiento, ¿verdad? Que necesitan un tratamiento oportuno y que si se descuida o se abandona o solo se le da énfasis a la enfermedad física, difícilmente va a poder salir porque la ansiedad y la depresión puede llevar a pobre expectativa de vida, puede llevar a desesperanza y puede llevar a una baja adherencia al tratamiento. De ahí la importancia de que ambos, tanto la ansiedad como la depresión, como la enfermedad de base, debe ser tratada de forma simultánea. Muy bien, gracias Alonso. La ansiedad patológica, perdón, Disculpe, al dígame. inicio, al inicio de, al inicio de cualquier enfermedad, o sea, hablo al inicio que los primeros 8 días sería interesante que también, digamos, al empezar con una enfermedad, remitir al paciente a un psicólogo o a un psiquiatra, dependiendo la gravedad. Correcto, no Para que, solamente, ¿alguien más iba a participar? no, yo creo para que el paciente sobreentienda qué es la enfermedad y cuáles van a ser los múltiples problemas que le pueden desencadenar, aparte de que, porque digamos, cuando usted, digamos, es un alumno de 4 año de medicina, ya, ya entró, digamos, ya casi tiene pasada patología y de repente aparece con un problema cardíaco. Créame que el mundo se le va en los pies, doctor. Hay un montón de cosas que le cambian a uno. Correcto, y es cierto. O sea, sí se debería, y estás mencionando un punto bien importante. En Honduras deberíamos de darle tanta importancia a la enfermedad física como, o sea, a la enfermedad mental como se la damos a la enfermedad física. Realmente, no solamente en tu caso, sino en todos los pacientes con una enfermedad crónica, llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese cáncer, desde el momento que se le da la noticia, el paciente debe tener un acompañamiento profesional para ayudarle a manejar el choque, porque en los primeros días, como bien menciona Alonso, es una situación de choque, está chocado, el paciente no entiende lo que está sucediendo. Y muchas veces el paciente en crisis, al momento que está en consulta con el doctor, tampoco entiende qué es lo que está sucediendo. El doctor le está explicando cuál es su enfermedad, cuál es el tratamiento a seguir, cuál es el pronóstico, pero el paciente todavía está como pensando qué es lo que me está diciendo, ¿es real o es mentira? Los que tuvieron la oportunidad de tener clases conmigo en psicopatología recordarán una película, creo que es Amar la Vida, que era de una profesora de literatura, no sé si recuerdan, vamos a ver, Stephanie. Sí, esa justamente la vimos ahorita en cirugía otra vez, que era la paciente que tenía cáncer de ovario en etapa metastásica, si no me equivoco, y Correcto. ya tenía un pronóstico bastante malo, y que los doctores prácticamente se le pusieron
para empezar el tratamiento, que era como un tratamiento nuevo, que era un tratamiento innovador, algo así entendí, y que le estaban no les dieron opción de no tratarse, o sea, no le dieron opción, creo que ese fue el dilema. Correcto, y lamentablemente esa mujer no recibió ningún acompañamiento y todavía se mira pues la cara de susto cuando está recibiendo la noticia de su enfermedad y del pronóstico de la misma y está todavía chocada, como que no se le da ese espacio para poder entender. Entonces ahí es bien importante todo esto. Muy bien. La ansiedad patológica es más frecuente en las mujeres. Vamos a ver, en psiquiatría la mayoría de trastornos de ansiedad van a ser, si no la mayoría, sino todos, son más frecuentes en las mujeres, por la vulnerabilidad cultural, sociocultural que vive la mujer, por las demandas y mayores exigencias que tiene la mujer dentro de la vida familiar, la vida social, pero también por las cuestiones hormonales. En comparación a los varones, el porcentaje es de 30.5% para las mujeres y un 19.2% para los varones. Bien, y la prevalencia se reduce con los niveles socioeconómicos más altos. ¿Por qué? Porque hay necesidades básicas satisfechas, porque hay necesidades básicas satisfechas. La gente no se está preocupando por qué va a comer hoy, por qué va a comer mañana, cómo va a pagar las cuentas, cómo va a pagar la luz, cómo va a pagar el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Tenemos ansiedad normal y ansiedad patológica. Y una de las cosas que yo quiero que quede clara, estos tres conceptos, ansiedad normal, miedo y ansiedad patológica. El miedo es una respuesta emocional, fisiológica, conductual y normal ante una situación de peligro. ¿Quién le tiene miedo a los perros? ¿Hay alguien que le tenga miedo a los perros? Creo que aquí amamos a los chuchitos, ¿no? Ok, muy bien, excelente. ¿A las serpientes? Sí, yo. ¿A los sapos? ¿A las cucarachas que vuelan? Yo. Ay, sí, qué horror. Ok, muy bien. Entonces, Aprendí a no tenerle miedo a nada, doctor. ¿perdón? Aprendí a no tenerle miedo a nada. Muy bueno, Alonso, y a vivir cada día como si fuera el último. Por experiencia propia te lo digo. Y cada segundo como si fuera una bendita gracia de Dios. Y así es. Muy bien, ya me caes bien, Alonso. Ok, entonces el miedo es una reacción emocional, fisiológica y conductual normal ante situaciones de peligro. Es una respuesta diferenciada ante un objeto o situación específica. Todos le vamos a tener miedo al asaltante. Todos le vamos a tener miedo al perro bravo, aunque nos gusten los chuchitos. Pero si un perro, un Rottweiler, o un perro Doberman en aquellos tiempos, o esos perros grandes que cuando lo ven a uno hasta echan saliva y todo eso, o a una cascabel. Ese es un miedo normal y todos lo podemos sentir. Muy bien. ¿Qué es la ansiedad normal y la ansiedad patológica? Pues ahí vamos a ver la diferenciación. La ansiedad normal es una ansiedad difusa, gradual, reactiva y desagradable. Todos nos damos cuenta cuando estamos ansiosos. Una primera exposición, la presentación de un examen, la primera cita, ir al doctor como paciente, ir a una terna, hacer atender nuestro primer parto, atender nuestro primer, hacer nuestra primera sutura. Eso va a generar ansiedad, pero la ansiedad normal no nos va a paralizar. Nos sirve para pelear o huir. Eso sí. Los síntomas vegetativos, por ansiedad podemos sentir taquicardia, palpitaciones. Sí podemos sentir taquicardia o palpitaciones, pero no es algo permanente, no es algo continuo. Y la respuesta en la ansiedad normal va a estar acorde al estímulo que provoca la ansiedad. Entonces no va a ser una respuesta exagerada o desproporcionada. Los síntomas vegetativos van a ser menores, va a haber una señal de alerta a una amenaza conocida, externa o no conflictiva. La ansiedad normal sirve para adaptarnos y mejorar el rendimiento y no nos provoca disfuncionalidad. Quien de repente no ha estudiado para un examen y a medida que se va acercando el día del examen, pues
se le quita el sueño, se le quita el hambre, se le quitan las ganas de ir al cine y se concentra. Y tal vez en la última noche pega una nerdeada y se le espanta el sueño toda la noche por estudiar. Y de repente se le quedó un capítulo pendiente, pero le dice a la amiga o al amigo que por favor le mencione sí, que le mencione los puntos más claves de ese artículo o de ese capítulo y se los, entre comillas, se los aprende muy bien. ¿Les ha pasado a ustedes? Probablemente sí les ha pasado. Entonces, la ansiedad hasta ahí es una ansiedad normal. Muy bien. ¿Qué es la ansiedad patológica? Lamentablemente, esta ansiedad, si nos va a paralizar, va a bloquear una respuesta adecuada a la vida diaria. Esto puede ser con un examen. Yo estudié bien para el examen. Me respondía todas las preguntas que me hacían. Le contestaba a mi amiga, a mi novio, a mi novia. Pero cuando estoy frente a aquel examen me quedo con la mente en blanco. Ya es una ansiedad patológica. Ayer me salió un perro y me causó miedo. Ok, pero hoy ya no veo el perro, pero yo sigo con la taquicardia, sigo con las palpitaciones, sigo con la sudoración, con el temor. Ya esto se vuelve patológico. Es desproporcional, desencadenante, es desadaptativa y disfuncional. A mí me da miedo exponer, sí me da miedo exponer, pero cuando ya expongo ya como que me relajo, pero una ansiedad patológica por exponer va a impedir que yo lo haga. Mejor pierdo la clase, pierdo los puntos o mejor me desconecto. Empeora el rendimiento y es grave. La ansiedad patológica tiene un mayor componente somático. Puedo tener náuseas, puedo tener diarrea, puedo tener estreñimiento, puedo tener dolor de cabeza y esta ansiedad patológica me demanda atención. ¿Vamos bien hasta acá? Doctor, cuando uno cae en ansiedad y empieza, por ejemplo, en mi caso, era un problema del corazón, ¿verdad? Entonces empecé a la misma hora que trataba de dormir o conciliar el sueño, que me inició la fibrilación, pensaba que al día siguiente me iba a morir, que no sé qué, hasta que tuve un buen tiempo para poder reflexionar un poco sobre la vida. Antes no podía, o sea, para mí cada noche que llegaba era una angustia, era un miedo, era un súper temor. Correcto, y eso ya se volvía patológico. O sea, así como lo estás describiendo, es algo patológico. Muy bien. El impacto de la ansiedad. La ansiedad tiene dos componentes. La conciencia de las sensaciones fisiológicas que sentimos y la percepción de que estamos nerviosos o asustados. Sentimos taquicardia, sentimos palpitaciones, sudoración, temblor, escalofríos. Como me reportaba una paciente hoy en la mañana, siento que lo que estoy viviendo no es real, que es una pesadilla. Yo sé que mi familia existe, pero yo siento en ese momento que me entra la ansiedad, que no es algo normal. Entonces ahí estamos siendo conscientes de la ansiedad. Bien. La ansiedad afecta el pensamiento, la concentración, la memoria, la percepción y el aprendizaje. Si Alonso me permite, y ya él lo mencionó en la intervención que tuvo, el pensamiento. Cuando una persona está ansiosa, todo se concentra específicamente en eso que le causa la ansiedad. En este caso, como Alonso, todas las noches pensaba en esa patología cardíaca que él tiene y le generaba aún más ansiedad. Muy bien. La concentración se ve alterada. Yo les pregunto, ok, si estuviéramos en clases normales y yo dejara mi carro, no en el Mario Mendoza, donde normalmente lo estaciono, sino que lo dejo atrás, en la parte de la bodega del garage, y yo les estoy dando clases en este momento, ¿dónde estaría mi mente? ¿Estaría concentrado en esta clase o estaría pensando yo en mi carro donde me lo pueden abrir, donde me lo pueden chocar, donde me lo pueden robar? La mitad estaría en el carro, creo. A ver, la mitad. A ver, ¿quién más? Solo estaría pensando en el carro, creo. Carlos y yo manejamos ansiedad. Ok, exactamente. Entonces,
Eso es lo que genera la ansiedad también, una pérdida de la concentración. Una señora que está preocupada por qué enfermedad tiene su hijo o cómo va a pagar la matrícula de la universidad de su hijo y se le perdió un documento en la oficina donde ella trabaja, ¿qué es más importante? ¿El papel o cómo va a pagar las cuentas? ¿Perdón? Las cuentas. Las cuentas, correcto, gracias. Y eso es lo que mucha gente se queja de olvidos, pero en ese momento, ¿en qué está pensando esta persona? ¿En qué piensa esta persona? La ansiedad, eso es lo que ayuda. Alteraciones de la memoria. Muchas veces la memoria se ve alterada y se enfoca únicamente en los aspectos negativos, en lo que sucedió, o también por la ansiedad, cuando el impacto del evento es tan fuerte, como lo vamos a ver en trastorno de estrés postraumática, se altera la memoria. Hay una estructura que se llama hipocampo, la amígdala, que es el archivo del cerebro. Lamentablemente se ve alterado por estados crónicos de ansiedad. Y también la percepción. Los que tienen claustrofobia o tienen agorafobia, lo viven diariamente, cuando de repente sienten que ese espacio se vuelve cada vez más reducido. Y el aprendizaje también se altera con la ansiedad. La ansiedad va a producir confusión, distorsiones de la percepción, alteraciones del tiempo, del espacio y el significado de los acontecimientos. Quienes, si son nerviosos cuando estaban chiquitos, se quedaban solos en la casa y cualquier ruido que escucharan allá afuera de su cuarto les generaba ansiedad. Más de alguno va a decir que eso le sucedía. O como un meme que apareció esta semana, creo que fue esta semana, o si no, a finales de la semana pasada, con que se había desaparecido la Annabelle del museo, de la casa donde la tenían, de los Warren. Entonces, genera ansiedad. Y todo eso que se percibe, se va a percibir como algo malo. El tiempo. Muy bien. Si ustedes hicieron examen el viernes y el resultado se lo van a dar hasta el lunes y no saben si les fue bien o les fue mal, ¿cuánto dura ese fin de semana? Es demasiado largo. Para mí es eterno. Se hace eterno. Exactamente. Eso es una realidad. Dura 48 o 72 horas, pero subjetivamente eso se puede hacer mucho más extenso porque están a la expectativa de una noticia, de un resultado. Entonces también la ansiedad puede llevar a una alteración de la percepción del tiempo y del espacio y el significado de los acontecimientos. Atención selectiva. Nos enfocamos solamente en lo que la ansiedad, entre comillas, quiere que nosotros nos enfoquemos. En el caso de Alonso, su problema es cardíaco. ¿A qué estímulo de su cuerpo le va a poner mayor énfasis a Alonso en cualquier momento que esté? En el corazón. Si de repente hay un estudiante o un paciente que se queje de problemas dermatológicos, va a ser la piel lo que le va a afectar y en lo que él se va a enfocar. ¿Vamos bien hasta acá? Todo bien, doctor. Gracias. Muy bien, me alegro mucho. Tenemos síntomas del síndrome de ansiedad, sensaciones somáticas y síntomas psíquicos, afectivos y conductuales. Sensaciones somáticas, tensión muscular, mareos. Va a tener el paciente la tensión muscular y lo va a sentir prácticamente en lo que es la nuca y la espalda muchas veces o la región lumbar, esa tensión muscular. Sensación de cabeza vacía, en aquellos momentos en que de repente se exponen a una entrevista, se exponen a una entrevista, se exponen a una exposición, a una terna, ahí. Sudoración, alteración de la presión arterial, también se puede dar. La ansiedad puede desencadenar picos de presión arterial. Hay palpitaciones, midriasis y taquicardia, puede haber diarrea, molestias gastrointestinales e insomnio. Recuerdo un estudiante que ahora es R2 de ginecología, él en una exposición, él mencionaba la diarrea emocional,
que yo me moría de risa cuando ella le decía, no, doctor, es que a mí cuando yo tengo una presentación o cuando yo tengo que hacer algo bien importante, a mí yo sé que la ansiedad me pega en el colon, en el intestino y me pega diarrea. Por eso le digo diarrea emocional. E insomnio también son de las sensaciones somáticas. Síntomas psíquicos, afectivos y conductuales de la ansiedad, la intranquilidad, la inquietud, el nerviosismo, la preocupación excesiva y desproporcionada, los miedos irracionales e ideas catastróficas, el deseo de huir, el miedo a perder el control, a morir o a volverse loco, y la desrealización y la despersonalización. La desrealización es que el paciente tiene la percepción o la sensación de lo que está viviendo es una pesadilla o es un sueño. Y la despersonalización siente el paciente que su alma, que su espíritu se sale de su cuerpo. Esos son los síntomas del cuadro de ansiedad. Bien. La etiología de los trastornos de ansiedad es multifactorial. Tiene tres componentes, una parte biológica, una parte psicológica y una parte ambiental. En un paciente ansioso probablemente encontremos dentro de ese árbol genealógico más casos de ansiedad o de depresión. Se hereda la vulnerabilidad, no así la enfermedad. Pero si yo tengo un papá o una mamá ansiosa, también tengo por aprendizaje la desaventura de aprender a vivir el mundo con ansiedad. Bien, ¿cuándo es que se presenta la ansiedad patológica? Cuando nos enfrentamos a acontecimientos que consideramos traumáticos fuera del rango de la experiencia humana normal. 3 personas se van a exponer al mismo evento, pero las 3 personas probablemente van a reaccionar de diferente manera. Va a depender, como lo que yo mencionaba en las clases de psicopatología, la línea de vida. Depende de la línea de vida lo que el paciente va a experimentar. Entonces, es bien importante, ante una misma situación potencialmente ansiosa, cada individuo va a reaccionar de manera diferente. A los 3 nos asaltaron. Uno va a contar del asalto muerto en risa. Va a empezar a hacer, y va a poner, mira, y la fulana puso esta cara, y el sultano puso esta cara, y esta otra, y vamos a morirse de risa. El otro puede ser que responda con mucho temor, con mucha ansiedad y que no quiera hablar sobre el tema, porque él sintió como que ahí va a perder la vida. Y el otro se puso a pelear con el ladrón. Y ahora camina con un cuchillo, camina con una pistola, porque el ladrón que se le presenta es el ladrón que puede matar. Cada quien va a responder de diferente manera a un mismo evento. Bien. Factores etiológicos. Tenemos las ciencias psicológicas. ¿Qué pasa con las ciencias psicológicas? Cada una de ellas va a dar una explicación de lo que responde a lo que es la ansiedad. Para el psicoanálisis, para Freud y todos los seguidores del psicoanálisis, la ansiedad produce represión. Se podría pensar que la represión produce ansiedad, pero no es así. Ok, la ansiedad produce represión. Vamos a ponerlo con, por ejemplo, con el trastorno de estrés postraumático. A mí me asaltaron en un taxi, me pusieron una pistola, me llevaron a que tenía que pagar o tenía que gastar todo el dinero, sacar dinero de mi cajero. Y yo me puse a pensar en mi familia, en mis estudiantes, en mi trabajo, en mis pacientes, en las deudas, cómo voy a hacer en ese momento. Fue tan traumático el evento, fue tanta la ansiedad que yo viví en ese asalto, que lo que hace la ansiedad es que yo reprima toda esa información. Entonces, yo solo recuerdo por pedacitos lo del asalto. Solo recuerdo que me subí en un taxi, que me pusieron una pistola y entre, así como en nebulosas o en tinieblas, yo recuerdo todo lo que sucedió. Es porque la ansiedad fue tan grande que yo no quiero volver a recordar todo eso. Entonces la ansiedad provoca que yo reprima toda esa información. Eso es lo que dice el psicoanálisis. El conductismo.
Si yo tengo una mamá ansiosa o una hermana mayor ansiosa o un papá ansioso que me pasa diciendo que tenga cuidado, que no ande por ahí porque me puedo deslizar, porque me puedo quebrar una pierna, porque me puedo fracturar el brazo, que no voy a tocar el fuego porque me voy a quemar, que no le ande hablando a la gente porque la gente es traicionera. Entonces yo voy aprendiendo de mi mamá, de mi papá o de mi hermana mayor cómo vivir con ansiedad. Entonces yo lo vi a través de los ojos de mi mamá, la ansiedad. Entonces yo aprendí a ser así. Es una respuesta condicionada. O de repente que me digan, vení, Carol, vení para acá. Vení para acá. ¿Por qué hiciste esto? No te voy a pegar. Vení para acá. ¿Y qué pasaba con Carol cuando se acercaba, Carol? ¿Hola? Sí. ¿Qué pasaba? No, dependiendo de lo que hice, pues sí me terminaban castigando, pero... Correcto. Entonces, no te va a pasar nada, no te va a pasar. Entonces, yo escucho un grito o yo escucho algo, entonces ya asocio, uy, me van a regañar o me van a pegar o me van a castigar. Entonces, ahí está la respuesta condicionada. Bien. Pero de repente cuando, José, yo me llamo José Luis, José, me llaman. José Luis, pero ya cuando de repente me dice José Luis Cruz Flores, ya están enojados, entonces ya respondo yo con taquicardia, con palpitaciones, sudoración y todo eso, porque significa que algo malo está sucediendo. La tríada. ¿Dónde comienza la ansiedad? La ansiedad comienza en el pensamiento, joven, no con las manifestaciones somáticas. La ansiedad comienza en el pensamiento. El pensamiento va a provocar una emoción desagradable y estos dos, pensamiento y emoción, va a llevar a una conducta. Apréndanse esa triada porque de conductista, porque esa es pregunta fija de examen. Existencialismo, una sensación de vacío. Entonces la ansiedad se debe, según la escuela existencialista, a una sensación de vacío. Hay algo que no está concluso, algo que no se ha terminado, algo que no se ha llenado, entonces me genera ansiedad. Ciencias biológicas, sistema nervioso autónomo, el aumento del tono simpático, taquicardia, palpitaciones, sudoración y todo eso. Neurotransmisores, principalmente la serotonina, la noradrenalina y el GABA. El GABA es inhibitor y la serotonina y la noradrenalina son las responsables prácticamente de la mayoría de síntomas de ansiedad. Y esto lo sabemos por el efecto que tienen medicamentos como los SIRS, como los antidepresivos duales, en la sintomatología ansiosa. El eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, liberación de cortisol, que puede ser a corto y a largo plazo. Y es el largo plazo, la liberación de cortisol a largo plazo que puede llevar a neurotoxicidad, que puede llevar a destrucción de estructuras como el hipocampo, como la amígdala, y que puede llevar a alteraciones como las que suceden en los pacientes de trastorno de estrés postraumático o otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias. Y por último, los estudios genéticos que hablan de una vulnerabilidad que habíamos mencionado. ¿A qué médico se consulta por ansiedad? No siempre se consulta de primera línea a psiquiatría. No, lamentablemente no. Se consulta primero al médico general, se consulta al internista, entonces... Básicamente se consulta al médico que tenga al médico que tenga la especialidad de la enfermedad de base del paciente. Muchas veces a ese médico de base, o puede ser el médico de la familia que lo ha atendido, pero lastimosamente a veces se le tiene miedo a los antidepresivos, se le tiene miedo a los psicofármacos, entonces se dan dosis subóptimas, se dan dosis por debajo de la dosis terapéutica, entonces el paciente no mejora. Bien, entonces vamos a encontrar síntomas de ansiedad en las clínicas de emergencia por crisis de pánico que el paciente considera que se debe a un infarto agudo del miocardio, que se debe a un posible ictus o evento cerebrovascular. Entonces vamos a tener en las consultas externas de cardiología muchos pacientes con ansiedad, con dolor torácico en estudio y en consultas dermatológicas
por lavado excesivo, dermatitis por lavado excesivo, que pueden representar hasta 20% de los pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo. También en las consultas cuyo origen es somático de difícil precisión, como son las cefaleas que no responden a los analgésicos comunes, a los problemas del colon, a la fibromialgia, entre otras, son enfermedades que tienen un componente de ansiedad y que muchos de ellos el tratamiento efectivo es a base de antidepresivos o ansiolíticos. Y estas enfermedades muchas veces son discriminadas y son descalificados por los otros médicos que no son psiquiatras. ¿Por qué no son diagnosticados? Porque lamentablemente hay una falta de familiaridad con los diagnósticos. Si a mí definitivamente no me gusta esta área de la medicina, no le voy a poner atención, no voy a ir a clases, más si el médico o el profesor no pasa lista, entonces yo solo me presento al día del examen, no pongo empeño y realmente no me familiarizo con los diagnósticos. ¿Qué pasa también? Hay falta de motivación por los problemas de salud mental. Si yo estoy enrollado mentalmente, si yo estoy enrollado emocionalmente, entre comillas, no le voy a pedir que me responda el paciente ciertas preguntas que yo puedo pensar que me pueden lastimar a mí o que pueden abrir una puerta que después yo no voy a poder cerrar. Atribución a factores psicosociales. No, y como no va a estar ansioso este señor si vive en la 3 de Mayo o vive en La Granja, o vive en Villadela, o vive en el Carrizal, o vive en Choloma, o vive en La Lima, o vive en San Pedro Sula. Entonces, se atribuye a que la sintomatología se debe a factores psicosociales. El paciente cuenta lo que cree interesante para el médico. Si va al dermatólogo, va a hablar exclusivamente de las lesiones dermatológicas. No le va a hablar de la parte emocional. Si va donde el internista, va a hablar de su diabetes, de su hipertensión, pero no le va a decir cómo se siente con esa enfermedad a nivel emocional. Y hay poco tiempo disponible, principalmente en la atención pública, pues en la atención privada pues se le da un poco más de tiempo al paciente y se da la oportunidad de que se desahogue y también que pueda hacer sus preguntas. Pero muchas veces en el sector público no tenemos esa facilidad o esa oportunidad. Bien. ¿Cuáles son las formas clínicas más frecuentes como se presentan en los pacientes con ansiedad? Preocupación excesiva e insomnio. Y a veces el paciente no sabe qué es ansiedad, pero está pensando mucho, pensando en cosas del futuro, cosas insignificantes muchas veces, pero le quita el sueño. En la noche el paciente ansioso le da por cambiar el mundo, entre comillas. Dificultad para poder concentrarse, problemas de memoria o problemas de olvido, que ya lo hablamos en las diapositivas anteriores. Irritabilidad, muchas veces es el síntoma de la ansiedad, la irritabilidad que no tolera los estímulos o la media bulla. Temor a que algo grave esté por sucederle y se inventa unas novelas y unas películas bastante crueles en la mente y eso genera aún mucha más ansiedad. Nerviosismo, sobresaltos o aprensión es otro tipo de los síntomas que pueden vivir el paciente con ansiedad. Y las molestias digestivas, torácicas o cefalea, como dolor torácico, como sensación de ahogo, como dolor de cabeza y como náuseas, como vómitos, como diarrea. Nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Ya les mando la segunda parte, la segunda invitación para que veamos la segunda parte de la clase. Gracias, doctor. Muy bien.